Hola amigos, tantas cosas malas están pasando en el país que hay varios temas que tocar. No sé si podré por falta de tiempo, pero voy a ver si lo hago en distintos videos. El punto es que por más que hay varios temas que tocar, todos estos confluyen en lo mismo, que es el enfrentamiento entre civiles, militares y la división de los peruanos en la que la mayoría toma bandos. O apoyan a los que están, entre comillas, protestando, o apoyan a las fuerzas del orden. Yo también quiero, como todos, que ya no existan más fallecidos ni heridos, que cese el enfrentamiento entre peruanos, porque finalmente los policías, militares, civiles son peruanos. Pero mientras se sigan dando estas, entre comillas, marchas que exceden lo violento, lamentablemente eso no va a suceder. Vamos con el primer tema. Hace varios días vi un video de Susel Paredes en el que una periodista le hace una pregunta y ella responde lo siguiente. Congresista, dos preguntas. Primero, ¿qué deben hacer los policías según su opinión cuando son atacados? Cumplir con la ley. Los policías tienen que cumplir con la ley. Yo no le puedo decir a un policía qué es lo que tiene que hacer. Los policías tienen una ley orgánica, los policías tienen directivas y los policías tienen la orden de quien está a cargo de ese agrupamiento. Yo le diría a la policía, cumple con la ley. Pero están cumpliendo con la ley, pues si vienen vándalos a querer amenazar, tirarles bombas molotov, ¿qué es lo que usted espera? Yo le diría a la policía, cumple con la ley. Para mis amigos, la ley, para mis adversarios, la ley. Y la policía sabe que tiene unos límites que cumplir. Por eso nuevamente le digo, ¿qué debe hacer la policía? Cumplir con la ley. La congresista se la pasó repitiendo que la PNP debe cumplir con la ley 1000 veces. Entonces, por favor, que alguien le haga llegar a la señora el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la policía, en el cual se señala que se permite el uso excepcional de la fuerza letal ante un acto evidente, manifiesto e inmediato generado por quien, empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte. No sé ustedes, pero que te apedreen, lancen explosivos, proyectiles con armas hechizas, creo, tal vez estoy loca, pero creo que te podría generar lesiones graves e incluso la muerte, y no solo a ti, sino también a las personas a tu alrededor. Ahora, que ha existido abuso por parte de efectivos de la PNP, amigos, seguro. Es algo que tampoco podemos negar. En todas las instituciones públicas y privadas, pero en especial en las públicas, hay malos elementos. Creo que todos sabemos que hay gente a la que si le das un poquito de poder, inmediatamente abusa. Justamente por esto es que no podemos negar que es posible que en algunos o varios casos efectivos de las fuerzas del orden hayan cometido crímenes. Pero para esclarecer estos temas es necesario que se individualice, investigue y sancione. Sin embargo, no debemos criminalizar el accionar de las fuerzas del orden cuando lo que buscan es evitar que se sigan tomando aeropuertos, carreteras, quemando propiedad pública, privada, extorsionando a otros ciudadanos para que se unan a las protestas, matando animales, atacando a los mismos oficiales con explosivos, armas hechizas, piedras. Incluso el jefe de gabinete Otárola señala que están utilizando avellanas y bombas molotov. En medio de esta situación de enfrentamiento, lamentablemente hay personas inocentes que nada tienen que ver con la generación de violencia que han fallecido, y eso obviamente nos apena y nos duele. Algunos de estos ciudadanos murieron a causa de una bala perdida, como es el caso de Yuni Milán. Como sabemos, una bala perdida, provenga de donde provenga, no es un disparo directo. Y justamente por esto es que es necesario que se realicen investigaciones y no le corresponde a los periodistas, ciudadanos o congresistas dictar sentencia contra los efectivos. Más aún cuando, como ya vimos, hay una ley que respalda el uso excepcional de la fuerza letal por parte de la PNP,
en casos en los que sus miembros u otras personas se enfrenten a una situación inminente de lesiones graves o muerte. Además, no podemos negar tajantemente que los disparos hayan provenido de los delincuentes que se hacen pasar por manifestantes, como tampoco podemos afirmar, como sí lo hace por ejemplo Rosa María Palacios, que sean los policías quienes dispararon. Porque, de acuerdo a El Comercio, el señor Sonko, quien fue encontrado calcinado, además de ser golpeado, habría recibido un impacto de bala. Obviamente, las armas reglamentarias del policía fueron sustraídas. Y viendo cómo están actuando estos vándalos, no es jalado de los pelos creer que algunos también tienen armas de fuego. Entonces, hay que ser cautos porque no se puede tener por un lado violencia sin cuartel y por el otro debilitar a la institución a las instituciones de las Fuerzas Armadas, que aunque haya mucho que criticarles, son los únicos que tienen el legítimo uso de la fuerza para salvaguardar la integridad de las personas, el patrimonio y mantener el orden público. Si no sería así, en este momento, por ejemplo, Puno o Cusco probablemente estarían en una peor situación. Ahora, para variar, tenemos a los personajes públicos de siempre sumándose, a propósito o no, no sé la verdad, pero están sumándose a contribuir a armar esta especie de sándwich, teoría que estoy tomando del abogado Oscar Sumar por si acaso. Bueno, entonces, tenemos a estos personajes públicos apoyando el armado de esta especie de estrategia sándwich, que consiste en que por un lado tenemos violencia sin cuartel y por el otro el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, el cual se logra a través de propaganda disfrazada de derechos humanos y acciones legales a nivel nacional e internacional. Y por el lado de los personajes públicos, el debilitamiento se hace fingiendo objetividad, pero enfatizando la protección del derecho de los violentos y a la vez poniéndole luz a la responsabilidad de los encargados de poner orden. Esto con el fin de atarlos de manos. Y es así como tenemos a un Eduardo Adrianzen quejándose de que hay más fallecidos de un lado que del otro, porque al parecer para ellos la pérdida de la vida de un bebé a causa de la toma de carreteras o un policía quemado cuando aparentemente aún estaba con vida no es suficiente. Tal vez si se les da 40 policías muertos se quedarían contentos, pero no. En realidad lo que van a responder es la obviedad, que no debería haber ni un fallecido. Bueno, cuando un grupo de vándalos está a punto de tomar un aeropuerto, hay dos opciones. O las fuerzas del orden protegen ese activo y al hacerlo, lamentablemente siempre está el riesgo de que se produzcan bajas, o simplemente dejan a los delincuentes ser y permiten que toda una ciudad se quede incomunicada. En este desfile de imparciales también tenía que estar Juliana Oxenford, quien se quejó de que el jefe de gabinete habló de recuperar el orden interno. Para empezar, no sé cómo a estas personas les preocupa tanto la vida de otros cuando en un país sin orden, la vida de los ciudadanos en general queda desprotegida. Pero con este tipo de comentarios, Oxenford hace justamente lo que dije al inicio: fingir ser imparcial, que se preocupa por los derechos humanos, pero básicamente se ciega ante actos violentos y algunos actos terroristas perpetrados por los supuestos manifestantes. Además de esto, la señora también polariza, pretendiendo que defender la vida implica renunciar al orden público, y con esto logra que los responsables de la violencia queden libres de polvo y paja. Pero bueno, en todo caso, si la periodista no quiere que se evite que la violencia llegue a Lima, que ofrezca su casa para que sea la primera en ser quemada o atacada, como sucedió con las de los congresistas Flores Ancachi y Eduardo Salguana. Como Adrianzen y Oxenford hay varios amigos. Tenemos también a Rosa María Palacios, pero creo que a ella la voy a dejar en un video aparte si es que me da tiempo.